Bueno chicos, entonces seguimos con nuestro tema de razones trigonométricas y vamos a empezar a ver pues para qué nos servían estas razones. Estoy hablando del seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Entonces, estas razones nos sirven para hacer solución de triángulos rectángulos. Y vamos a ver el primer, pues digamos, caso que es muy común en los ejercicios de este tipo, y es cuando no conocemos la medida de un lado. Entonces nos dan el siguiente triángulo rectángulo, pero noten que conocemos este lado, pero no conocemos este. Entonces este sería como nuestra incógnita, ¿cierto? Y nos dicen que debemos encontrar las razones trigonométricas del ángulo alfa. Este sería el ángulo alfa. Entonces, para poder solucionar este ejemplo en donde no conocemos este lado, primero tenemos que encontrar cuál es la medida de este lado, y ustedes ya en este punto pues son excelentes en solucionar triángulos. Por ejemplo, sabemos que este lado que nos están pidiendo es la hipotenusa, ¿cierto? Entonces apliquemos teorema de Pitágoras para saber cuánto es h. Entonces en este caso sería h igual a la raíz cuadrada del cateto 1, puede ser cualquiera, en este caso no cambia, cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, hipotenusa sería igual a raíz cuadrada de 9, 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16. 9 más 16 sería 25, o sea, la raíz cuadrada de 25. La raíz cuadrada de 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿5 qué? Centímetros. Por lo tanto, h es igual a 5 centímetros. Entonces, en este punto ya sabemos todos los lados del triángulo, o sea que ya podemos encontrar las razones trigonométricas de este ángulo que es el que nos están pidiendo. Entonces, tenemos aquí las identidades trigonométricas, y para recordar cómo es que son, entonces con la barra, el método que les había enseñado, entonces co, ca, co, ca, ip, ip, y de para atrás, co, ca, co, ca, ip, ip. De esta manera es como más fácil aprendérselas para poder memorizarlas, porque realmente uno las tiene que memorizar para poder usarlas. Bien, entonces aquí, perdón, era al revés, para que de pronto no se confundan. Primero va la secante y luego el cosecante, ¿listo? Entonces, en este punto pues debemos saber cuál es el cateto opuesto, el cateto adyacente. La hipotenusa ya la tenemos, entonces esta no es problema. Entonces, teniendo en cuenta que es este ángulo el que nos están pidiendo, 4 sería el cateto opuesto, está opuesto al ángulo, y el más cerquita sería el cateto adyacente. Entonces vamos a reemplazar estas fracciones con los datos que tenemos del triángulo. Muy bien, entonces ya pues solucionando y colocando con los datos que tenemos, pues nos da así. Básicamente esa era como la tarea que ustedes tenían que entregar para esta semana. Pero digamos que también la respuesta uno la podría dar solucionando, ¿no? Entonces ustedes hacen 4 sobre 5 en la calculadora y les da 0,8. ¿Qué quiere decir esto? Que el seno del ángulo es 0,8. Y así se puede hacer con cada uno de esos, se nos quedaría así. Bien, entonces haciéndolo en calculadora pues dan estas respuestas, ¿no? Ustedes lo pueden entregar de las dos formas, pero por lo general también se entrega como un número decimal. Entonces, como les decía, sería el coseno de alfa es igual a 0,6, el tangente de alfa es 1,3. ¿Listo? Entonces, miren que pues las identidades trigonométricas, como les decía, siempre se van a aplicar a los triángulos rectángulos y va a tener mucho que ver con el ángulo que nos pidan. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Bien, entonces ahora veamos el siguiente ejercicio. Nos dicen que usando razones trigonométricas encontremos el valor del lado X. Entonces miren que acá nos dan unos datos muy interesantes. Nos dicen que el ángulo, en este caso nos dan un valor, ya no nos dicen que es el ángulo teta o alfa,
sino nos dicen que es 32 grados. Entonces, por ejemplo, yo lo voy a nombrar el ángulo a teta, es igual a 32. Nos dan este valor de este lado y como ven ustedes ahí es el lado más largo, por lo tanto esa sería la hipotenusa, o sea que nos dan una hipotenusa igual a 10 metros y nos dicen que pues tenemos un X, que ese es el que no sabemos. Pero miremos lo siguiente, con respecto a este ángulo que es el que nos dan, ¿qué nombre tomaría X? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Como ven, está opuesto al ángulo, por lo tanto X sería el cateto opuesto. Entonces miren los tres datos que tenemos y este es el que debemos encontrar, el cateto opuesto. Entonces nos dice que usemos razones trigonométricas para encontrar este valor. Vamos a utilizar las tres principales que son el seno, el coseno y tangente y vamos a analizar cuál de esas usar para solucionar. Entonces tenemos la primera razón, seno, coseno y tangente. Vamos a mirar cuál de estas tres nos serviría teniendo estos datos pues para hallar X. Entonces tenemos el ángulo, tenemos la hipotenusa y está involucrado el cateto opuesto. ¿Cuál de estos tres pues utiliza por ejemplo la hipotenusa y el cateto opuesto? Mírenlo bien. Bueno, como ven el seno tiene en su expresión el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces vamos a utilizarla para poder solucionar. Entonces decimos que el seno de teta, pero ¿cuánto es el seno de teta? Teta, aquí sería 32, entonces el seno de 32 es igual al cateto opuesto, que es el que no sabemos, o sea, X, sobre la hipotenusa, que sería 10, ¿cierto? Entonces miren lo que hice, cogí la identidad trigonométrica del seno y reemplacé con los valores que tenía, ¿listo? Entonces, para poder despejar este X y que me quede, podamos encontrar el valor de X, entonces quiero despejarlo y este 10 que está aquí dividiendo pasa al otro lado. ¿A qué? La operación contraria de la división es la multiplicación. Entonces nos quedaría 10 por seno de 32 grados es igual a X. Entonces, ¿qué hice? Simplemente pasé este 10 que estaba dividiendo al otro lado del igual, haciendo la operación contraria, que es la multiplicación. Entonces vamos a hacer con calculadora esto, 10 por seno de 30 grados, para ver cuánto sería X. Entonces, utilizando una calculadora de estas científicas, simplemente entonces hacemos la operación 10 por seno, sería sin, ¿listo? Entonces ponemos seno de el ángulo que es 32 y le damos igual. A ver cuánto nos da. Nos dice que es 5.29. Entonces yo lo puedo, digamos, aproximar a 3, entonces sería 5.3. ¿Sí? Entonces la calculadora nos dio esta operación 5.3, o sea que el lado del triángulo X es 5.3, pero 5.3 ¿qué? Metros. Y esta sería la respuesta, ¿no? Entonces miren cómo primero identificamos los datos que nos dan, qué es lo que nos están pidiendo y usando pues la razón trigonométrica que involucre los datos que nos dan, los datos que nos dan. Entonces simplemente despejamos la X, lo hacemos en calculadora y nos da pues la medida del triángulo, la medida del lado del triángulo que desconocemos, que es la que nos están pidiendo. Entonces van a hacer ustedes un ejercicio que es el que van a tener que entregarme. Les voy a mostrar cuál. Entonces, la actividad o tarea que deben hacer, les digo tarea porque tienen 8 días para entregármela, es resolver estos 3 triángulos rectángulos y encontrar el valor del lado X usando razones trigonométricas. ¿Listo? Noten que cada triángulo tiene su ángulo y una medida de un lado y ustedes tienen que encontrar el lado que sería la incógnita, haciendo lo mismo que en el ejercicio que les entregué ahorita en el mismo video, haciendo exactamente el mismo procedimiento. Entonces cualquier otra duda que tengan, pues entonces en el grupo de WhatsApp me la hacen saber.